En este video vamos a comenzar a hablar de distancia entre dos puntos. Si bien hay una definición formal, cuando hablamos de distancia siempre hablamos de un segmento o la longitud de un segmento que se encuentra entre dos puntos. Esa longitud, siempre que hablamos de distancia, es positiva. En este caso, lo que vamos a enfatizar es el tema de aplicarlo en un sistema de ejes cartesianos o en el plano coordenado. Acá podemos ver la distribución de 6 puntos cualquiera. Esos 6 puntos tienen determinadas coordenadas que son únicas y particulares de cada punto. A cada par de coordenadas corresponde un punto y a ese punto le corresponden solamente ese par de coordenadas. Si queremos hallar entre dos puntos, por ejemplo, queremos hallar la distancia entre A y B. En este caso tiene una particularidad, que A y B se encuentran sobre una recta paralela al eje Y. Entonces, ¿está bien decir que la distancia entre A y B es la diferencia que hay entre las coordenadas de uno y del otro? A simple vista podemos ver que podemos contar la cantidad de unidades que hay entre un punto y el otro. Entonces, si hacemos, considerando que A y B tienen la coordenada en X con el mismo valor, podemos decir que la distancia en módulo es la diferencia de las coordenadas, porque una se anula y la otra nos arroja el valor directo de la distancia. De la misma manera pasaría con la distancia entre C y D o la distancia entre E y F. Solamente hace falta sacar la diferencia entre las coordenadas que son distintas y en módulo esa es la distancia que hay entre ambos puntos. Hay una variante cuando los puntos no tienen una coordenada en común. Nos encontramos con una complicación que con los conocimientos que tenemos la vamos a poder salvar. Esta distancia tiene una particularidad que se puede formar un triángulo rectángulo donde un cateto es la diferencia de las coordenadas en Y y el otro cateto es la diferencia entre las coordenadas en X. Entonces, como se forma un triángulo rectángulo, lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras y así hallar la distancia entre C y F. Ahora vamos a ver división de un segmento en una razón. En un segmento AB necesitamos hallar un punto C que cumpla con una razón entre las distancias. O sea, que la distancia entre A y B, agregando el punto C, podamos encontrar la razón de A hasta C
comparada con B hasta C. Acá podemos ver el segmento donde AB está dividido por un punto C. Ese punto C respeta una razón entre el segmento AC y el segmento CB. Esa razón tiene un valor R que le vamos a llamar. Si tomamos la relación que hay entre el segmento y las coordenadas en uno de los ejes, por ejemplo en el de las abscisas, vemos que las líneas de las coordenadas de cada punto son paralelas. El eje es perpendicular a esas paralelas y el segmento es transversal. O sea que este dibujo se podría tomar como rectas paralelas cortadas por dos transversales. Para este caso se puede utilizar el teorema de Tales para decir que AC sobre CB es igual al segmento A sobre el segmento B. De la misma manera, AC sobre CB es igual al segmento C sobre el segmento D. Y eso establece una razón, como podemos ver acá. Considerando que el segmento A es x menos x1 y el segmento B es x2 sobre x, lo podemos reemplazar y llegar a esta generalización. La razón entre los segmentos AC y CB se puede calcular con las coordenadas sobre uno de los ejes, tanto el X como el Y. Todo esto aplicando teorema de Tales. Si planteamos las ecuaciones de a una, podemos decir que x menos x1 sobre x menos x2 menos x es igual a la razón. Lo que nosotros tenemos que hallar es la coordenada en x del punto C. Entonces, despejando, llegamos a la expresión que x es la razón por x2 más x1 sobre 1 más la razón. De esta manera, hallamos la coordenada del punto C que divide el segmento en determinada razón. De la misma manera, se llega a la coordenada en Y. Aplicando el mismo razonamiento que para X, obtenemos la misma fórmula, pero para la coordenada en Y. Les dejo como tarea analizar qué pasa cuando la razón es negativa. Un corolario de esta propiedad: si la razón es de valor 1, lo que encontramos son las coordenadas del punto medio del segmento AB. Ahora vamos a ver pendiente de la recta. Hay que diferenciar entre lo que significa pendiente de inclinación. Cuando hablamos siempre de inclinación, no estamos hablando de un valor de pendiente, sino que estamos hablando de un ángulo. La inclinación de determinado elemento está dada por su ángulo. En cambio, la pendiente
es la tangente trigonométrica de ese ángulo, que da un valor distinto, pero nosotros lo vamos a considerar porque es lo que utilizamos en nuestras ecuaciones. Por ejemplo, una recta tiene una inclinación de 60 grados y la pendiente no es de 60 grados, sino que es la tangente de ese ángulo y corresponde a 1,732 milésimos. Acá vemos un ejemplo. Tenemos que calcular la pendiente y la inclinación del segmento AB. Sabemos que la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces la diferencia de coordenadas en Y sobre la diferencia de coordenadas en X nos da directamente el valor de la tangente de ese ángulo que no conocemos. Con el valor de la tangente calculamos el ángulo despejándolo de la función. Ahora vamos a ver ángulo entre dos rectas. Como dato inicial tenemos que la recta L1 tiene una inclinación alfa con respecto al eje positivo de las X y la recta L2 tiene un ángulo de inclinación beta respecto al mismo eje. Por la propiedad de los ángulos exteriores de un triángulo, sabemos que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. Entonces, a alfa lo podemos plantear como la suma entre beta y teta 2. Como sabemos, como son opuestos por el vértice, teta 1 y teta 2 tienen la misma amplitud y gamma 1 y gamma 2 también. Nosotros lo que queremos saber es el valor de teta 1 y lo vamos a despejar de esa expresión. Aplicando la tangente y equivalencias trigonométricas, llegamos a la expresión que la tangente del ángulo teta es igual a la pendiente 1 de la recta L1 menos la pendiente de la recta L2 sobre 1 más el producto de las pendientes de las rectas. En forma análoga tenemos que analizar el ángulo gamma, que es el otro ángulo que se forma entre dos rectas. Teta y gamma son suplementarios. Con el mismo criterio, aplicando equivalencias trigonométricas, llegamos casi a la misma expresión. De esta manera se pueden hallar entonces los dos ángulos de forma independiente. Y acá tenemos un ejemplo: calcular los ángulos formados por las siguientes rectas. Las ecuaciones de la recta que ya conocemos, y se los dejo para que practiquen lo que vimos en este video.